¿Qué pasaría si la historia más importante de la humanidad estuviera construida sobre una muerte que nunca ocurrió? ¿Y si el mayor imperio jamás creado no colapsó porque fuera débil, sino porque su creador fue arrancado del mundo demasiado pronto? Durante más de 2000 años hemos aceptado una versión casi inamovible del pasado. Nos dijeron que Alejandro Magno murió joven en Babilonia, que cayó enfermo repentinamente, que fue quizá envenenado, y que con su muerte su imperio, demasiado vasto, demasiado ambicioso, se desmoronó como una estructura mal cimentada. Nos dijeron que sus generales se traicionaron entre sí, que su esposa, su hijo y su madre fueron asesinados, que su legado fue reducido a guerras interminables, y que, gracias a ese caos, nuevos poderes ocuparon el vacío, primero los reinos helenísticos y después Roma. Pero hay algo profundamente extraño en esa historia. Alejandro no murió derrotado, no murió acorralado por enemigos, no murió perdiendo territorio. Murió, según la historia oficial, cuando estaba en la cima absoluta de su poder, gobernando desde Grecia hasta la India, sin ningún rival capaz de desafiarlo, sin ningún ejército comparable al suyo. Y eso debería hacernos dudar, porque los grandes imperios no suelen colapsar en su momento de máxima fortaleza. Colapsan cuando el liderazgo desaparece, cuando el poder se fragmenta, cuando el centro deja de existir. Y hoy vamos a hacer una pregunta incómoda, una pregunta que la historia tradicional evita. ¿Qué habría pasado si Alejandro Magno hubiera sobrevivido? Si esa noche en Babilonia no hubiera sido el final, sino el comienzo de una nueva etapa. Si en lugar de morir, Alejandro hubiera despertado, entendiendo por primera vez que su imperio no era una estructura automática, sino una creación que dependía únicamente de él. Porque si eso ocurrió, entonces Roma nunca habría gobernado el mundo. El Mediterráneo jamás habría sido romano, y el orden global que hoy damos por sentado simplemente no existiría. Alejandro abre los ojos. La fiebre ha cedido. El veneno, si es que alguna vez existió, ha fallado. Durante días, incluso semanas, el mundo había asumido su muerte como un hecho consumado. En Grecia, algunas ciudades comenzaron a especular con la libertad. En Asia, los sátrapas midieron fuerzas. En la corte, ciertos generales ya empezaban a calcular qué parte del imperio podrían reclamar. El silencio que rodeaba su lecho no era solo médico, era político. Pero ahora, la realidad cae como un rayo. Alejandro vive, y ese hecho cambia absolutamente todo. La cercanía con la muerte no lo debilita, lo transforma. Por primera vez comprende algo que ningún rey antes había entendido con tanta claridad. Su imperio no es una institución, no es una frontera en un mapa, no es un conjunto de leyes escritas. Su imperio es una persona, él. Su prestigio, su autoridad, su capacidad de imponer orden eran el verdadero cemento que mantenía unido al mundo que había creado. Entiende que mientras viva, el orden existe, y que solo su ausencia puede destruirlo. Por eso, su primera decisión no es militar, es política, es dinástica. Alejandro sabe que ningún imperio sobrevive sin una sucesión clara. La historia ya le ha demostrado cuán rápido el poder puede fragmentarse. Actúa sin demora. Asegura un heredero legítimo, un hijo nacido para unir dos mundos, macedonio por sangre, persa por linaje. No solo un sucesor, sino un símbolo. Un mensaje claro tanto para Grecia como para Asia. El futuro está asegurado. No habrá disputas sucesorias, no habrá generales proclamándose reyes, no habrá vacío de poder. Al mismo tiempo, Alejandro actúa con frialdad absoluta. Los conspiradores reales, no los que dudaron, no los que temieron, sino los que planearon su caída, son identificados y ejecutados. No hay discursos ni dramatismo. Es una advertencia silenciosa pero definitiva. El rey ha regresado y el orden se restablece. Solo entonces Alejandro vuelve a pensar como estratega. Durante siglos se ha especulado con cuál habría sido su siguiente gran campaña. Muchos imaginaron una invasión de Occidente, Italia, Roma, Cartago. Pero esa idea nace mucho después, cuando Roma ya dominaba el mundo y necesitaba explicarse a sí misma como heredera inevitable del poder. Alejandro pensaba de otra forma. Pensaba en logística, pensaba en economía, pensaba en control real. Y el punto débil de su imperio no estaba en el oeste, estaba en el norte. El Mar Negro no era una frontera secundaria, era el corazón económico del mundo griego. De allí provenía el grano que alimentaba a Atenas, a Corinto, a las islas del Egeo. Sin ese flujo constante, ninguna ciudad podía sostenerse. Sin ese flujo, cualquier rebelión estaba condenada antes de comenzar. Alejandro lo entiende mejor que nadie.
Por eso, su primera gran campaña tras sobrevivir no busca gloria ni prestigio personal, busca estabilidad estructural. Avanza hacia el norte y reorganiza territorios que hasta entonces solo le eran leales de nombre. Capadocia, el Ponto, Armenia y Paflagonia dejan de ser zonas ambiguas. Se integran directamente en el sistema imperial. No destruye ciudades innecesariamente, no impone gobernantes extranjeros sin razón. Mantiene a las élites locales, pero ahora su poder depende directamente del centro imperial. Las tribus que resisten son derrotadas con rapidez. No mediante guerras interminables, sino con campañas precisas, calculadas, que demuestran que la resistencia es inútil. Las que negocian conservan su autonomía, sus tradiciones y su estatus. Alejandro no gobierna a través del terror permanente, gobierna a través de la conveniencia. Kolkis, rica en recursos y profundamente conectada al comercio helénico, comprende el mensaje, se somete sin luchar. Alejandro honra a sus dioses, respeta sus mitos y se presenta como heredero de una historia compartida, no como invasor, sino como garante del orden. Cuando llega al reino del Bósforo, actúa como auténtico estadista. Refuerza a un aliado capaz, amplía su territorio y asegura su lealtad. Con ello, controla Crimea y las rutas marítimas clave del norte. A simple vista parece una campaña menor, en realidad es una jugada maestra. Porque ahora todas las grandes ciudades griegas dependen directamente de Alejandro para alimentarse. El poder deja de ser abstracto, se vuelve cotidiano. La rebelión deja de ser una opción política, se convierte en suicidio. Cuando regresa a Grecia, Alejandro ya no es visto solo como conquistador, es una figura casi divina. Algunas ciudades lo veneran como un dios, otras como el mayor héroe de su tiempo. Él no corrige esa percepción, la utiliza para consolidar. Reconstruye lo que destruyó, centraliza la Liga de Corinto, la transforma en una verdadera herramienta de gobierno supranacional. Aprende de errores pasados, como la destrucción de Tebas, y se muestra magnánimo. Entiende que el miedo puede imponer obediencia, pero el respeto crea estabilidad duradera. Desde Babilonia, ahora convertida en capital imperial, Alejandro gobierna un territorio que se extiende desde el mar Egeo hasta el Indo. Y lo verdaderamente sorprendente no es su tamaño, sino su funcionamiento. Contrario al mito del guerrero borracho y errático, Alejandro demuestra ser un administrador brillante. Mantiene a los gobernantes locales, reduce impuestos abusivos, castiga la corrupción de forma ejemplar, respeta costumbres ancestrales. Persia no es humillada, es incorporada como pilar del imperio. El comercio florece. El oro persa, antes inmovilizado, entra en circulación. Se desarrollan sistemas financieros más complejos. Las rutas entre Oriente y Occidente alcanzan una prosperidad sin precedentes. El imperio deja de ser solo militar, se convierte en una maquinaria económica. Y entonces Alejandro dirige su atención hacia Arabia. No por ambición ciega, sino por necesidad estratégica. Arabia es la llave del comercio mundial. Controla el incienso, las especias y las rutas marítimas que conectan India, África y el Mediterráneo. Alejandro no improvisa, envía exploradores, estudia las costas, funda ciudades y asegura puertos estratégicos. Las tribus que se resisten son derrotadas rápidamente. Las que aceptan tratados conservan su autonomía. Incluso los nabateos, futuros dueños de Petra, comprenden la realidad. Rodeados por el imperio, aceptan someterse. El comercio continúa, ahora bajo supervisión macedonia. Con Arabia pacificada, Alejandro se dirige a Egipto. Supervisa el crecimiento de Alejandría, no como símbolo vacío, sino como motor cultural, económico y científico. Una ciudad pensada no para su gloria personal, sino para el futuro del imperio. Y aquí ocurre algo decisivo. Alejandro se detiene. No invade Occidente, no marcha sobre Roma, no porque no pueda, sino porque no es necesario. Roma aún es una potencia menor. Cartago está equilibrada por otros poderes. No representan una amenaza real. Las historias de una conquista global surgirán después, cuando otros intenten explicar su grandeza. Si hay una región que aún pesa en su mente, es la India. No por ambición, sino por orgullo herido. Fue el único lugar donde sus hombres dijeron no. Pero Alejandro aprende. Fortifica fronteras, consolida reinos aliados, y al hacerlo disuade cualquier amenaza futura. Con el paso de los años, el imperio se estabiliza. Nuevas generaciones nacen sin conocer otro gobernante. Las élites se mezclan, las culturas conviven. La identidad imperial comienza a imponerse sobre la étnica. La homonoia, la idea de una mente común, deja de ser un ideal filosófico y se convierte en una realidad política. Alejandro envejece. No pierde autoridad. Sus generales siguen siendo leales. No hay guerras internas. No hay diádocos luchando por restos.
Cuando finalmente muere, lo hace como emperador consolidado. Su heredero asciende sin oposición. El imperio continúa. Roma nunca ocupa el lugar que conocemos. El Mediterráneo se convierte en un mar helenístico. Y la historia del mundo toma otro camino. Alejandro Magno no estaba destinado a fracasar. Su imperio no colapsó por ser inviable. Colapsó porque el mundo perdió a su centro demasiado pronto. Si Alejandro hubiera vivido, Roma no habría heredado el Mediterráneo. Occidente y Oriente se habrían fusionado siglos antes, y la historia del mundo sería irreconocible. La pregunta no es si Alejandro podía gobernar su imperio. La verdadera pregunta es cuánto tiempo habría durado si hubiera vivido. Si este video te hizo replantearte la historia, si te obligó a mirar el pasado desde otro ángulo, entonces dale like para que este contenido llegue a más personas. Suscríbete si quieres más historias de la antigüedad, ucronías y análisis profundos. Y deja en los comentarios qué otro momento histórico te gustaría cambiar, porque entender lo que pudo haber sido es la mejor forma de comprender el mundo que heredamos. Nos vemos en el próximo video.